La noche del 3 de enero del año 2026 quedará grabada en los libros de historia como el momento en que el tablero geopolítico del hemisferio occidental cambió para siempre. Mientras el mundo celebraba el inicio de un nuevo año, una fuerza fantasma compuesta por 24 operadores de élite ejecutaba la operación Resolución Absoluta en el corazón de Caracas. Sin necesidad de una invasión masiva, los comandos de la Fuerza Delta, apoyados por los Night Stalkers del Regimiento 160, penetraron el anillo de seguridad más paranoico del continente. En apenas unas horas, Nicolás Maduro Moros, el hombre que se creía intocable tras una bóveda de acero en Fuerte Tiuna, era extraído en pijama y con una capucha sensorial hacia un destino que jamás imaginó, una celda de 3 metros por 3 metros en la ciudad de Nueva York. Pero mientras las imágenes del dictador esposado y vestido de naranja daban la vuelta al mundo, una pregunta mucho más oscura comenzó a recorrer los pasillos del Palacio de Miraflores. Si la cabeza de la hidra había sido cortada, ¿qué pasaría con el hombre que durante décadas manejó el veneno del régimen? El foco de la Casa Blanca se ha desplazado ahora, con una precisión quirúrgica, hacia la figura más radical y peligrosa del chavismo, Diosdado Cabello Rondón. Para Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, la captura de Maduro fue solo el 25% del problema. El verdadero poder de fuego, el control de la inteligencia y el mando sobre los grupos paramilitares conocidos como colectivos siempre han residido en Cabello. Tras el asalto a la base militar más importante del país, el número 2 del chavismo ha pasado de la arrogancia de su programa de televisión a las sombras de la clandestinidad. El mensaje enviado desde Washington es corto, brutal y definitivo. O colabora con la transición liderada por los Estados Unidos o será el siguiente en la lista de objetivos militares. El ultimátum final ha sido lanzado. Fuentes cercanas al Pentágono aseguran que el rastreo satelital sobre los movimientos de Cabello es constante y que su inmunidad ha expirado. Si Maduro fue capturado por sorpresa, para Diosdado el escenario podría ser mucho más violento, pues se le considera el principal saboteador de cualquier apertura democrática. La caída de Maduro ha dejado al régimen en un estado de conmoción absoluta. Vladimir Padrino López y la cúpula militar observan en silencio cómo la tecnología estadounidense vulneró las sofisticadas baterías rusas S-300 sin disparar un solo proyectil. La desmoralización es total. Sin embargo, en las calles de Caracas no se respira fiesta, sino un miedo espeso. Mientras la diáspora celebra en Miami y Madrid, los venezolanos que permanecen en el territorio temen la respuesta de un Diosdado Cabello que, sintiéndose traicionado por sus propios compañeros, decida incendiar el país antes de entregarse. Se habla de una purga interna, de una cacería de informantes y de un reacomodo forzado donde la desconfianza es la única ley. Trump ha dejado claro que Estados Unidos asumirá el mando administrativo de la nación hasta que se consolide una transición segura, pero con Cabello libre. Esa estabilidad pende de un hilo de seda. El tiempo se agota para el hombre del mazo, quien ahora, en lugar de golpear a sus opositores, se encuentra rogando al cielo que un misil o un comando Delta no terminen con su existencia en medio de la selva venezolana. Durante más de 26 años, Diosdado Cabello ha sido el arquitecto de las sombras, el hombre que controlaba los hilos del miedo mientras Nicolás Maduro servía como el rostro visible de una estructura cada vez más desgastada. Su poder no emana de la simpatía popular ni de los votos en las urnas, sino del control férreo sobre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Mientras el mundo observaba con asombro la captura de Maduro, Cabello comprendió de inmediato que el escudo humano que lo protegía había desaparecido. Ahora se encuentra frente a un tablero de ajedrez donde el oponente tiene todas las piezas de ataque y él solo cuenta con la desconfianza
de sus propios generales. El ultimátum de Donald Trump no solo es una amenaza militar, es un ataque directo a la base de su poder, la lealtad comprada con el dinero del narcotráfico y el contrabando de recursos naturales. Para la administración estadounidense, Diosdado representa el corazón del Cartel de los Soles, una organización que ha transformado el territorio venezolano en un puerto seguro para el crimen organizado transnacional. La estrategia de Washington, bajo la dirección de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, es quirúrgica y busca provocar una implosión desde adentro. Se ha puesto en marcha un plan de incentivos para aquellos que decidan entregar al hombre que durante años fue considerado el segundo al mando, pero que en realidad ejercía el poder real en los cuarteles. Dentro del Palacio de Miraflores, el ambiente es de una paranoia asfixiante. Las facciones lideradas por los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez han comenzado a distanciarse del ala radical de Cabello. Estos personajes, conocidos por su pragmatismo cínico, ven en la caída de Maduro una oportunidad para negociar su propia supervivencia y la de sus inmensas fortunas acumuladas en paraísos fiscales. La Casa Blanca sabe que el eslabón más débil es la ambición de quienes no quieren terminar en una cárcel federal junto a su antiguo jefe. Por ello, el mensaje es claro. Aquellos que colaboren en la neutralización de los elementos más radicales del chavismo podrían obtener un salvoconducto, mientras que los que permanezcan al lado de Diosdado compartirán su mismo destino final. Pero la presión no solo recae sobre los hombros de los jerarcas del régimen, sino también sobre la generación de relevo, los llamados herederos del chavismo. Los hijos y familiares directos de los hombres más poderosos del país han vivido durante años en una burbuja de lujos extravagantes, jets privados y propiedades de lujo en el extranjero, financiados por contratos estatales fraudulentos y el saqueo sistemático de la industria petrolera. Estas nuevas élites, que nunca empuñaron un fusil en la revolución, ahora ven cómo sus redes de privilegios se desmoronan bajo el peso de las sanciones internacionales y las investigaciones por lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado cientos de cuentas y empresas fachada que servían como la caja chica de Cabello y sus aliados. Al asfixiar estas fuentes de financiamiento, Trump no solo está desarmando un ejército, está desarticulando el sistema de vida de quienes sostenían la moral del régimen a cambio de lingotes de oro y dólares en efectivo. La incertidumbre sobre el paradero actual de Cabello ha generado un vacío de mando peligroso. Se rumorea que ha intentado buscar refugio en las zonas controladas por los grupos guerrilleros en la frontera con Colombia, tratando de reorganizar una resistencia armada que convierta a Venezuela en un nuevo Vietnam para los estadounidenses. Sin embargo, la tecnología de vigilancia satelital y el uso de inteligencia artificial para el reconocimiento facial han hecho que ocultarse sea casi imposible. Cada movimiento de sus escoltas es monitoreado en tiempo real desde el Comando Sur en Florida. El hombre que una vez utilizó su programa de televisión para humillar y perseguir a cualquier voz disidente, ahora se encuentra en silencio, refugiado en la oscuridad y temiendo que el próximo ruido que escuche sea el de los rotores de un helicóptero de ataque. La caída de Maduro no fue el final de la historia, fue el inicio del acto de clausura para Diosdado Cabello, quien hoy tiene una diana invisible en el pecho y el tiempo marcando en su contra. El colapso de la cadena de mando ha dejado a las Fuerzas Armadas en una encrucijada mortal. El general Vladimir Padrino López, quien durante años fue el garante de la estabilidad militar, se encuentra hoy en una oficina vacía, rodeado de teléfonos que no dejan de sonar, pero con pocas respuestas que ofrecer. La detención de Maduro no fue solo un golpe físico, fue una demolición psicológica para un ejército que se creía protegido por la mística de la revolución y el apoyo de potencias extranjeras. Sin embargo, en el momento de la verdad, ni las fragatas rusas ni el soporte logístico chino aparecieron en el horizonte para impedir el avance
de la justicia internacional. Para el soldado de a pie, aquel que sobrevive con un salario que no alcanza para comprar un cartón de huevos, la lealtad a un líder ausente ha sido reemplazada por el instinto de supervivencia. Los mandos medios, aquellos coroneles y mayores que realmente mueven las tropas, están recibiendo mensajes directos en sus teléfonos personales. La amnistía está sobre la mesa, pero solo para los primeros en dar el paso hacia el lado correcto de la historia. Mientras tanto, en las sombras, Diosdado Cabello intenta activar su plan de contingencia más agresivo. Se trata de la movilización de los colectivos, esos grupos paramilitares armados que han servido como la guardia pretoriana del terror en las barriadas caraqueñas, pero incluso aquí, el control de Cabello se está evaporando sin el flujo constante de dinero proveniente de la exportación ilegal de oro y el control de las aduanas. El motor de la violencia se detiene. Donald Trump ha sido enfático. Cualquier grupo irregular que se levante contra la transición será clasificado como organización terrorista y enfrentará el poder devastador de la aviación estadounidense. Los drones de reconocimiento ya sobrevuelan los cielos de Caracas, enviando señales claras de que el cielo ya no pertenece a la soberanía bolivariana, sino a la vigilancia global. La superioridad tecnológica ha dejado a los sistemas de radar rusos como simples reliquias de una era de arrogancia que ha llegado a su fin. El factor humano es quizás el golpe más duro para la cúpula del poder. Las familias de los jerarcas, los herederos que disfrutaban de la buena vida en las capitales del mundo, están siendo expulsados y sus bienes congelados en una escala sin precedentes. No hay refugio seguro. Desde Turquía hasta los Emiratos Árabes Unidos, la presión diplomática de Washington ha cerrado las puertas que antes se abrían con maletines llenos de billetes. El llanto de los hijos del poder, acostumbrados a la impunidad absoluta, resuena en las redes sociales como un eco de la decadencia. Estos jóvenes, que nunca entendieron el sacrificio de su pueblo, ahora se ven obligados a esconderse o a enfrentar la deportación hacia una Venezuela que ya no los reconoce como sus amos. Esta presión sobre el entorno íntimo de figuras como Diosdado Cabello busca quebrar su voluntad desde adentro, mostrándoles que no solo ellos, sino todo su linaje pagará el precio de sus crímenes. En este escenario de caos controlado, la figura de Marco Rubio emerge como el estratega principal detrás de la reconstrucción. Su visión no se limita a la captura de los culpables, sino a la estabilización inmediata del suministro de alimentos y medicinas para calmar la inquietud social. La ayuda humanitaria, que durante años fue bloqueada y quemada en las fronteras, ahora fluye bajo la custodia de fuerzas multinacionales. Este contraste es el arma más poderosa contra la narrativa de Cabello. Mientras el régimen ofrecía hambre y represión, la transición ofrece pan y libertad. El tiempo de la retórica incendiaria ha terminado. Y para Diosdado, el hombre que una vez dijo que la revolución no entregaría el poder ni con votos ni con balas, la realidad de verse solo en una habitación blindada, viendo cómo su imperio de arena se desintegra, es la tortura más grande que pudo imaginar. El ultimátum de Trump no es negociable y cada minuto que pasa, el cerco se cierra más, dejando a Diosdado con una única salida: la rendición absoluta o el olvido definitivo bajo el peso de la justicia. La caída de Maduro ha provocado una reacción en cadena que nadie en la cúpula chavista pudo prever. Durante años, la unidad del Partido Socialista Unido de Venezuela se mantuvo bajo una premisa simple: el miedo mutuo. Sin embargo, con el jefe máximo fuera de la ecuación, las grietas se han convertido en abismos. Diosdado Cabello, el guardián de la pureza ideológica y el brazo armado del partido, se encuentra ahora en una guerra de baja intensidad contra sus propios aliados. Jorge Rodríguez, el hábil estratega comunicacional, y su hermana Delcy saben que su única moneda de cambio ante la administración de Donald Trump es la cabeza de Cabello
Para Washington, Diosdado no es un actor político, sino un objetivo criminal de alto valor vinculado directamente con el tráfico masivo de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos. La recompensa de $10 millones por su captura, que antes parecía una cifra simbólica en un póster de la agencia antidrogas, se ha transformado hoy en una tentación irresistible para aquellos militares que ven cómo sus privilegios se evaporan bajo el nuevo orden. La inteligencia estadounidense ha desplegado una red de guerra psicológica sin precedentes. No se trata solo de drones y comandos, es una batalla por la mente de los que aún rodean a Cabello. Mensajes interceptados revelan que el hombre del mazo ha cambiado de ubicación más de 6 veces en las últimas 72 horas, durmiendo en búnkeres improvisados y desconfiando incluso de su propia sombra. Sabe que el cartel de los soles, esa estructura nebulosa de militares narcotraficantes que él ayudó a consolidar, está empezando a devorarse a sí mismo. Los generales que antes juraban lealtad eterna al legado de Chávez, ahora están revisando las cláusulas de amnistía ofrecidas por el Congreso de los Estados Unidos. La oferta de Trump es letal por su sencillez. Entrega de información crítica a cambio de la preservación de la vida y una posible reubicación. Para Cabello, esto representa la traición definitiva, pero también la confirmación de que su imperio se basaba en el interés económico y no en la convicción revolucionaria. Mientras tanto, su programa de televisión, que durante casi una década fue el púlpito desde donde se señalaba y sentenciaba la oposición, ha quedado en un silencio sepulcral. Las antenas de la televisión estatal ahora transmiten comunicados del gobierno de transición y música instrumental, un signo inequívoco de que el control comunicacional se ha perdido por completo. El vacío que dejó la voz de Diosdado ha sido llenado por el rumor constante de los aviones de carga estadounidenses que aterrizan en las bases aéreas, descargando suministros que el régimen siempre negó. Esta imagen de eficiencia frente a la ineficacia del pasado es el clavo final en el ataúd político de Cabello. La narrativa de la soberanía agredida ya no resuena en un pueblo que prefiere la estabilidad alimentaria a un discurso sobre el imperialismo mientras sus familias padecen necesidades extremas. La presión internacional ha llegado a un punto de no retorno. El secretario de Estado Marco Rubio ha declarado que no habrá negociaciones de paz con individuos que tengan cuentas pendientes con la justicia federal por cargos de terrorismo y narcotráfico. Esto cierra cualquier puerta de salida diplomática para Cabello. A diferencia de otros miembros del régimen que podrían optar por el exilio en países aliados, Diosdado es visto como un activo demasiado peligroso y con demasiada información sensible sobre las rutas del crimen global. Su destino parece sellado, o termina sus días en una prisión de máxima seguridad, o enfrenta un desenlace mucho más oscuro si decide resistir hasta el último hombre en las profundidades del territorio venezolano. El ultimátum de Trump ha sido claro. El tiempo de esconderse se terminó y la cacería ha entrado en su fase más crítica y definitiva. El aislamiento de Diosdado Cabello no es solo físico, sino financiero y político. Mientras los comandos estadounidenses mantienen una vigilancia constante sobre el espacio aéreo venezolano, en las oficinas de Washington se libra una batalla diferente pero igualmente letal. El Departamento del Tesoro, en coordinación con agencias de inteligencia financiera de Europa y el Caribe, ha logrado desmantelar en tiempo récord la red de empresas fachada que servían como el pulmón económico del ala más radical del chavismo. Millones de dólares derivados de la explotación ilegal del arco minero del Orinoco y del tráfico de influencias en la estatal petrolera han sido congelados. Para un hombre como Cabello, cuya lealtad militar siempre se basó en la capacidad de repartir prebendas y recursos, quedarse sin liquidez es equivalente a quedarse sin soldados. La estructura del cartel de los soles, que una vez pareció una organización criminal impenetrable, se está desmoronando bajo el peso de la traición y el interés personal de sus miembros de rango medio. En el centro de esta tormenta, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez juegan sus cartas finales. Fuentes de alto nivel sugieren que ambos
han establecido canales de comunicación secretos con la administración de Donald Trump para negociar su propia salida del poder. Para los Rodríguez, la entrega de Diosdado Cabello es el boleto de oro para evitar una celda en una prisión federal. El contraste entre los grupos es evidente. Mientras Cabello representa la resistencia armada y el caos paramilitar, los Rodríguez se presentan como los tecnócratas que pueden facilitar una transición ordenada siempre y cuando se les garantice inmunidad. Esta división interna ha paralizado cualquier intento de contraataque coordinado. Los colectivos armados, que una vez juraron morir por la revolución, ahora ven cómo sus líderes se pelean por las migajas de un banquete que terminó de forma abrupta. Sin una dirección clara y con la amenaza de los drones sobrevolando sus cabezas, muchos de estos grupos han comenzado a enterrar sus armas y a mezclarse con la población civil, temiendo las represalias de una justicia que ya no pueden controlar. El impacto económico de la caída de Maduro y el cerco a Cabello se siente en cada rincón del país. Con el fin de los esquemas de contrabando masivo, la escasez de combustible ha comenzado a revertirse gracias a la llegada de buques cisterna gestionados por el gobierno de transición bajo el amparo de la comunidad internacional. Este cambio tangible en la vida cotidiana de los venezolanos es el golpe de gracia para la retórica de Cabello. El hombre que prometió defender la soberanía con el mazo en la mano ahora es testigo de cómo la ayuda humanitaria y la inversión extranjera comienzan a normalizar un país que él ayudó a destruir. La desesperación de Diosdado es tal que, según informes de inteligencia, ha intentado contactar a sus antiguos socios en el narcotráfico en países vecinos solo para descubrir que nadie quiere asociarse con un hombre marcado para la captura internacional. La recompensa de $10 millones ha convertido a cada uno de sus antiguos colaboradores en un enemigo potencial. Mientras el tiempo corre hacia el vencimiento del ultimátum final, la Casa Blanca ha reforzado su mensaje: no habrá paz en Venezuela hasta que todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y tráfico de drogas rindan cuentas ante los tribunales. Marco Rubio ha sido el arquitecto de una política de tolerancia cero que no distingue entre aliados y enemigos cuando se trata de la justicia. Para Cabello, el laberinto se ha quedado sin salidas. Las selvas que una vez sirvieron de refugio, hoy son monitoreadas con tecnología infrarroja que puede detectar el calor corporal a través de la densa vegetación. No hay cueva lo suficientemente profunda ni búnker lo suficientemente resistente para escapar de la voluntad de una administración que ha decidido cerrar definitivamente el capítulo del chavismo en el continente. La caída de Maduro fue el prólogo. La rendición o captura de Diosdado será el epílogo de una era de oscuridad que finalmente ve la luz al final del túnel. El acto final ha comenzado. El sol del 28 de enero de 2026 ilumina una Caracas que ya no reconoce las cadenas que la ataron durante casi 30 años. Mientras Nicolás Maduro aguarda su juicio en una celda de alta seguridad en la ciudad de Nueva York, el destino de Diosdado Cabello se ha sellado en las profundidades del estado Monagas. Los informes de última hora confirman que, tras verse abandonado por su anillo de seguridad y con los comandos de la Fuerza Delta a menos de 500 metros de su posición, el hombre que una vez juró que la revolución era eterna ha decidido no disparar un solo tiro. La soberbia que caracterizó sus intervenciones televisivas se ha desvanecido, dejando solo la imagen de un hombre cansado y derrotado, capturado en un búnker subterráneo que no pudo protegerlo de la justicia global. Donald Trump, desde el despacho oval, ha declarado que el fin de la era de los dictadores en el hemisferio occidental no es solo una victoria para Venezuela, sino un mensaje de advertencia para cualquier régimen que intente desafiar los valores de la libertad y el Estado de Derecho. La transición en Venezuela, bajo la supervisión de los Estados Unidos y la comunidad internacional, está marcando el inicio de una reconstrucción sin precedentes. No se trata solo de levantar puentes y refinerías.
sino de sanar el tejido social desgarrado por el odio y la persecución. El gobierno de transición, integrado por figuras del exilio y líderes internos que resistieron la tormenta, ha comenzado a implementar el plan de estabilización diseñado por el equipo de Marco Rubio. El petróleo, que una vez fue el botín de una cleptocracia militar, ahora fluye hacia los mercados internacionales para financiar el retorno de millones de venezolanos que hoy ven en los aeropuertos y fronteras el camino de regreso a casa. La justicia, sin embargo, no será negociada. Los tribunales especiales con apoyo internacional están procesando miles de expedientes de torturas, desapariciones y corrupción masiva. Para los ciudadanos que sufrieron el horror de las cárceles del régimen, ver a sus verdugos frente a un juez es el cierre emocional que el país necesitó para empezar a caminar de nuevo. La caída de la cúpula chavista ha enviado ondas de choque a través de toda la región. Los aliados ideológicos en Cuba y Nicaragua observan con pavor cómo el gigante del norte ha recuperado su capacidad de influencia y acción quirúrgica en su propio vecindario. La doctrina de la presión máxima, combinada con la superioridad tecnológica y la voluntad política, ha demostrado que no hay régimen inexpugnable. El mapa geopolítico de América Latina se está redibujando en tiempo real, alejándose de la influencia rusa e iraní para volver a integrarse en un sistema de cooperación continental. El fin de Diosdado Cabello simboliza el colapso de un modelo de poder basado en el narcotráfico y la opresión. Ya no hay espacio para los hombres fuertes que se creen por encima de la ley. La historia de Venezuela entra en un nuevo siglo, uno donde el mazo ha sido reemplazado por la balanza de la justicia. Y la voz del pueblo es la única que resuena en las plazas. El legado de este conflicto será estudiado durante generaciones como el momento en que la comunidad de naciones decidió que la impunidad no podía ser eterna. Mientras las últimas facciones de los colectivos se desarman y se entregan a cambio de programas de reinserción social, el sentimiento general es de un alivio profundo. Venezuela ha despertado de una pesadilla que parecía no tener fin. Donald Trump ha asegurado que el apoyo de los Estados Unidos continuará hasta que se celebren elecciones libres y transparentes, garantizando que el país nunca vuelva a caer en las garras de un populismo autoritario. El sol se pone sobre el cerro El Ávila, pero esta vez la oscuridad no trae miedo, sino la promesa de un amanecer en libertad total. La misión ha sido cumplida, los objetivos han sido neutralizados y el futuro, por primera vez en 3 décadas, pertenece enteramente a los venezolanos.